auténtica pesadilla, vuelven con sus vuelos, han demostrado una superioridad manifiesta. Y lo único que van a tener que revisar la seguridad, especialmente de los modelos. Hoy día como le ha roto el quinto motor, si no me equivoco, Ferrari que no ha llegado al final. La verdad es que, bueno, lo importante era que no sé quién aguantase. Esto, bueno, destaca también muchas incertidumbres que había internas, y lo cierto es que hoy el papel, una vez más, de víctima en esta escudería es el de Nieto. Felipe Massa ha vuelto a dar muestras de la irregularidad que le caracteriza. Evidentemente aquí hay mejores pilotos del mundo, pero curiosamente el que ocupa el segundo escalón, el Ferrari, este año está más presionado que nunca, y cuando tenía que haber dado ese salto de estabilidad que le permitiese por lo menos convertirse en una alternancia, ¿no? Por lo menos mantener su nombre, pero es que no hay una sola unidad de Italia que le dé dentro del equipo. Es terrorífico para un piloto ver como todo el mundo te está dando por fuera de la escudería el año que viene. También por cómo se trabó su renovación, hombre, es que